Hola, soy Silvia López de Maturana Luna, educadora chilena, profesora jubilada de la Universidad de La Serena, y vengo a recomendar el libro Pedagogía de la Indignación del gran maestro Paulo Freire. Lo recomiendo porque en mi experiencia educadora he sentido que nuestro rol pedagógico está desafiado por el imperativo ético y político de develar temas que muchas veces son ignorados, menospreciados y excluidos del pensar, sentir y hacer del profesorado. Dentro de este libro, entonces, destaco el sentido de la infancia, que se ve reflejado de manera magistral en la última e inconclusa carta que Freire escribe con indignación el 21 de abril de 1997. Su indignación surge ante la perversidad de 5 adolescentes que mataron por diversión a Galdino Jesús dos Santos, un indio patachó en Brasilia. Su perplejidad emerge al pensar cómo se criaron esos seres humanos que decrecieron en su desarrollo vital. ¿Cómo fue su infancia? ¿Dónde jugaron? ¿Con quiénes se criaron? Quizás, dice Freire, se divertían estrangulando pollitos o prendiendo fuego a la cola de los gatos por el simple placer de escucharlos chillar bajo la complaciente mirada de adultos propiciadores de la tiranía de la libertad. Esa falsa idea de libertad que permite a los niños y a las niñas gritar destempladamente, patear puertas y patear piernas de personas a las que además insultan. No es posible, dice Freire en este capítulo, rehacer este país, democratizarlo, humanizarlo, hacerlo serio con unos adolescentes que se divierten matando gente, ofendiendo a la vida, destruyendo el sueño, imposibilitando el amor. Si consideramos que en los 6 primeros años de vida se construyen los aprendizajes más relevantes de la vida de los seres humanos, por ejemplo, aprender a caminar, a hablar, a socializar, adquirir valores, ¿por dónde caminaron estos adolescentes en sus primeros años? ¿Qué hacían en sus barrios? ¿Qué escucharon cuando estaban aprendiendo a hablar? No da lo mismo, por ejemplo, que hayan construido sus primeras palabras desde los gritos y la agresión que desde las palabras amorosas. ¿Qué les hablaban en sus casas y en sus escuelas? ¿Había burla y desprecio hacia los indios, los negros, los pobres, las mujeres, los inservibles? ¿Cuál fue el testimonio que les dieron sus cuidadores, padres, madres, familia, profesores, para pensar de esa manera perversa? Por eso, tampoco da lo mismo el tiempo y el espacio desde donde pensamos y sentimos a las infancias. Galindo Jesús, para esos jóvenes que lo quemaron, era solo un indio, una cosa inservible, un eso. ¿Cuándo comenzaron ellos a divertirse con la perversidad? Regreso a sus infancias y los veo destruyendo plantas y pegando a sus compañeros y compañeras. ¿Cuál es entonces la ética que construye nuestros pensamientos y sentimientos en medio de mentalidades materialistas, poco decentes e injustas que desprecian la vida? Es la opción radical que se nos presenta entre enseñar para domesticar o para ser libres, o sea, optar por una educación para el hombre, mujer, objeto, o una educación para el hombre o mujer sujeto. Gracias a Paulo Freire y su obra, fui descubriendo en un proceso de alteridad permanente la potencia epistemológica del pensamiento crítico y amoroso, de querer bien a los y a las otras y al proceso educativo mismo. Leerlo y comprenderlo me permitió, por una parte, reconceptualizar el sentido de la escuela y de la educación desde los primeros años de vida como un permanente acto pedagógico, político y ético. Y por otra parte, terminó por hacerme consciente de las consecuencias de mis acciones y la necesaria reflexión crítica sobre el sentido de las acciones educativas cotidianas para entender qué, por qué y para qué hacemos lo que hacemos. Su legado me ha acompañado en las maneras de interpretar el mundo de la escuela, sus procesos, sus lógicas, y ha acrecentado mi convicción acerca de las infancias como una etapa más antropológica que cronológica. Termino compartiendo una cita de Freire de este libro, Pedagogía de la Indignación. Si nuestra opción es progresista,
Si estamos a favor de la vida y no de la muerte, de la equidad y no de la injusticia, del derecho y no de la arbitrariedad, de la convivencia con el diferente y no de su negación, no tenemos otro camino que vivir plenamente nuestra opción, encarnarla, disminuyendo así la distancia entre lo que hicimos y lo que hacemos. Muchas gracias.